Bueno, buenos días a todos de nuevo. El tema de hoy es auténtico, así que vamos a hablar hoy del valor de ser auténtico, no solamente de acuerdo a Unity, sino yo creo que en realidad el valor de ser auténtico de todo. Esto no tiene nada que ver con Unity, lo que pasa es que Unity pues obviamente lo acentuamos y lo traemos a formación, ¿no? Así que vamos a ver. Como todos saben, vivimos en un mundo que a menudo nos invita a ponernos máscaras. Tenemos que aparentar, tenemos que complacer, tenemos que encajar en un grupo, con una filosofía, con un partido, con una comunidad, lo que sea. Y aún aunque esta nueva generación que está saliendo ahora, los jóvenes aparentan ser más liberales y tener mente más abierta, aún así siempre existe la presión de usar máscaras. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar a la moda, tú no puedes aparecer muy conservador o no puedes aparecer... Siempre hay algo que nos, ¿cómo diría yo? Que nos impide ser realmente como nosotros somos. Y a veces queremos aparentar ser más liberales o más conservadores, dependiendo del grupo en que estamos en ese momento compartiendo. Y hay veces que nos tenemos que quedar callados. Que eso es otra mascarita, ¿no? No dar nuestra opinión. Porque sabemos que eso va a agitar. O vas a darle la patada al nido de avispa donde tú estás, y eso va a ser problemático. Si en alguna charla entre amistades le preguntan, por ejemplo, ¿tú crees en Dios? Eso me ha pasado a mí a cada rato, ¿no? ¿Tú eres cristiano, doctor? ¿Qué tú contestas? ¿Contestas lo que verdaderamente crees o lo que se espera que conteste? ¿Tú contestas por complacer o contestas porque esa contestación viene de tu interior? ¿Acaso te preguntas a la persona, ven acá, ¿a qué Dios tú te refieres? Que yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque a ti te preguntan si tú crees en Dios y tú le devuelves la pregunta con ¿a qué Dios tú te refieres? Estás obligando a esa persona a analizar y a pensar en su definición de Dios. La contestación que tú puedas dar es una contestación para complacer al que te está haciendo la pregunta, pero si tú le devuelves esa pregunta, lo estás retando a que analice su pensamiento y qué piensa de verdad y dónde está parado en ese asunto. No es una pregunta genérica ni una contestación genérica, ¿no? Y en Unity creemos que lo que realmente transforma nuestra vida, lo que le da sentido y propósito a nuestra vida, es vivir de nuestra verdad más profunda, desde esa verdad, ¿no? Y ser auténtico no significa ser perfecto, ni decir todo lo que pensamos sin filtro. O sea, la honestidad cruda pues también causa problemas, ¿no? Ser auténtico es vivir desde la conciencia de quien realmente somos, más allá del ego, de los condicionamientos sociales o del miedo al juicio. Desde la perspectiva de Unity, la autenticidad está íntimamente ligada al valor espiritual. Porque cuando somos auténticos, honramos nuestra naturaleza divina y eso cambia todo. Yo quiero compartir con ustedes 5 formas en que Unity nos ayuda a ver el ser auténtico como el verdadero camino hacia una vida con valor, una vida auténtica. El primero es que la autenticidad nace de la conciencia espiritual. En Unity se enseña que el verdadero valor no proviene del mundo externo, sino de la conciencia espiritual que vamos desarrollando. Esa conciencia nos conecta con la verdad de nuestro ser, que somos expresiones del espíritu. Cuando vivimos desconectados de esa verdad, intentamos agradar a los demás, intentamos cumplir unas expectativas o construir una identidad basada en el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo a caer mal, el miedo a decir lo que no es, el miedo a lastimar a otra persona,
el miedo a ser rechazados y todos esos miedos que no nos permiten abrirnos y ser como nosotros somos en realidad. Pero cuando nos anclamos en nuestra divinidad interior, comenzamos a vivir con autenticidad. Es entonces cuando nuestras palabras, acciones y decisiones empiezan a reflejarse en quiénes somos verdaderamente. Ahí está la espada que prometió Jesús. Cuando Jesús dijo, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer la espada. ¿Se acuerda? Una vez mencionamos que la espada era el cuchillo con que limpiaban los pescados y sacaban las cosas, separaban la carne y todo ese tipo de cosas. Pues esa es la espada que prometió Jesús. Separar estas cosas, ¿no? Y escoger lo que es. La autenticidad no se construye desde el ego, sino desde el alma. El ego es el que te dice, tienes que caer bien, tienes que hacer esto, debes aprovechar esta oportunidad, hacer amistad con este individuo, qué sé yo, lamber el ojo, lo que sea. Pero el alma no está pendiente de esas cosas, ¿no? No se trata de defender un personaje, el personaje que nosotros creamos, el personaje que estamos mostrando o el personaje de la máscara, sino de encarnar una presencia consciente en cualquier situación que nosotros estemos. El número 2, ser auténtico es vivir plenamente el presente. ¿Qué quiere decir eso? Para ser auténticos tenemos que estar presentes, tenemos que estar conscientes de este momento y estar enfocados en este momento. No podemos vivir nuestra verdad si estamos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. El que está atrasado el que está estancado en el pasado está deprimido. Porque usualmente cuando usted se estanca en el pasado no es para alegrarse muchas veces, es porque le agobia todo eso que pasó, que no puede cambiar. Y el que está pendiente al futuro constantemente está ansioso. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar el año que viene? Etcétera. Y ninguna de esas dos personas están viviendo el presente, que es donde ocurre todo. No ocurrió ayer ni ocurre mañana, ocurre hoy. Unity nos recuerda que el momento presente es sagrado. Aquí y ahora es donde podemos escuchar nuestra guía interior, observar nuestras emociones con compasión y tomar decisiones alineadas con el corazón. La autenticidad necesita presencia, porque solo estando aquí, conscientes y despiertos, podemos elegir ser fieles a nosotros mismos. No ayer, ni antes de ayer, ni mañana, ni pasado mañana. Acuérdense que Jesús dijo ¿qué? Que el reino es ahora, no es mañana, no es detrás de la lomita, no es en la curva, no fue ayer, no es en un futuro lejano ni cercano, es hoy, ahora. En cada momento tenemos la oportunidad de elegir. ¿Respondo desde el condicionamiento o desde mi ser verdadero? Eso es una buena pregunta para hacerse, ¿no? El tercero, ser auténtico es reconocer que ya somos valiosos. No es que fuimos, no es que vamos a hacer si hacemos esto, aquello, lo otro, es que ya desde este momento somos valiosos. Uno de los pilares más liberadores de la enseñanza de Unity es que no tenemos que hacer nada para merecer amor o valor. ¿Por qué? Porque ya somos valiosos, porque somos expresiones vivas de la divinidad. Cuando comprendemos eso, dejamos de tratar de ser más para sentirnos suficientes. Ya no necesitamos probar nada a nadie. Ya desde ese espacio nace la autenticidad. Cuando usted se sabe el hijo perfecto de la divinidad o la hija perfecta de la divinidad, ¿qué más quiere? Ya, no necesitas más nada, ¿no? Ser auténtico es dejar de competir, dejar de compararnos, dejar de actuar para impresionar. Es permitirnos ser quienes somos con humildad y confianza. Es aceptar nuestra luz y también nuestras sombras,
porque tenemos sombras también, ¿no? Sabiendo que todo forma parte de nuestro viaje espiritual. Número 4. La autenticidad se expresa a través del amor y la integridad. En Unity se nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y ser auténticos no significa simplemente ser sincero, sino vivir desde el amor verdadero, el que incluye, el que perdona, el que reconoce lo divino no solamente dentro de nosotros, sino en cada una de las personas que estamos interactuando y con las que compartimos diariamente. La autenticidad espiritual no es egoísta, es íntegra. Es tener el valor de actuar de acuerdo con nuestros valores más altos, aunque a veces esto implique incomodidad. Es decir, lo que sentimos, pero con respeto. Buscando siempre no ofender a la otra persona, ¿no? Es poner límites también con nuestra compasión. Siempre poner límites, pero siendo compasivo. Es vivir de tal manera que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra intención siempre estén en armonía. Creo que hay un dicho de Buda, si no me equivoco, que dice que cuando tú vayas a decir algo, eso tiene que pasar 3 pruebas. La primera es verdad. La segunda es necesario. La tercera es importante. Y muchas veces cuando nosotros vamos a decir algo, usualmente una de esas preguntas se contesta con un no. Vamos a suponer que yo vaya a decir algo que yo sé que es verdad. ¿Es importante? Pues, qué sé yo. Puede ser importante, puede no. ¿Es necesario? Si vas a lastimar, si vas a tienes que hacer ¿es para tu ego que lo vas a decir? ¿Es para crear discordia? ¿Es para hacer sufrir a alguien? ¿Qué sé yo? No, o sea, es necesario. Eso 3 cositas hay que pensarlas, ¿no? Ser auténtico es un acto de amor hacia nosotros mismos, pero también hacia los demás. Pero primero hacia nosotros mismos. 5. Ser auténtico es abrazar nuestro proceso de transformación. Unity ve la vida como un proceso continuo de evolución espiritual. Y ser auténtico no significa que ya lo sabemos todo, es que tenemos todas las respuestas. Ser auténtico es ser honesto con nuestro proceso. O sea, no lo sabemos todo, no tenemos todas las respuestas, hay que aprender a vivir con esa incertidumbre porque es imposible saberlo todo. Y usted ha estado en discusiones con personas que es obvio que no saben lo que están diciendo, pero necesitan sentirse con autoridad, por la razón que sea, por quedar bien con el que está hablando, por ganar una discusión. Y lo más triste del mundo es tú estar discutiendo o debatiendo un argumento con alguien y tú darte cuenta que esa persona, mientras tú estás hablando, ya está pensando en lo que te va a contestar sin haber oído tu argumento, ¿no? Ya esa discusión es estéril, no vale la pena seguirla, porque estamos perdiendo el tiempo. Y yo no sé ustedes, pero yo no estoy aquí para perder el tiempo. Y hay gente que no puede cambiar. Como dice en la Biblia, no tires tus perlas a los cerdos, que las pisotearán. A veces estamos en expansión, a veces estamos en repliegue, recogiéndonos, ¿no? Atrincherándonos para reorganizarnos en nuestra vida. A veces nos sentimos inspirados y a veces nos sentimos vulnerables. Pero en todo momento podemos elegir mostrarnos desde la verdad, con honestidad y apertura. En nuestra sociedad se enseña, especialmente a los hombres, que no podemos mostrar vulnerabilidad, que no podemos mostrar sentimientos de tristeza, de angustia y ese tipo de cosas, porque eso, ¿verdad? Nos mostramos como débiles. Eso es para las chicas, supuestamente. Y eso es un error. Eso trae muchos problemas.
Cada paso que damos debe ser hacia una mayor conciencia. Cada momento en que elegimos ser reales en lugar de perfectos tiene un profundo valor. ¿Por qué? Porque la autenticidad no es un destino, es el camino que andamos todos los días. Porque ser auténtico no es una cosa que tú haces así y ya. No, es un trabajo que tienes que hacer constantemente y tienes que estar vigilante de lo que sale de ti, constantemente, de lo que piensas, de lo que sientes. Porque tienes que tener conciencia plena de todo eso para poder controlarlo. Si tú ocultas tu dolor, no lo quieres aceptar, si no quieres aceptar la incomodidad y rechazas algo, eso va a volver a venir a angustiarte y te va a controlar. Y el objeto de todo esto es que tú puedas controlar todas esas cosas en la mejor manera que puedas. Es caminar cada día en mayor alineación con tu alma. Y en resumen, desde la mirada de Unity, todo esto significa que la autenticidad nace de una conciencia espiritual despierta, se vive plenamente en el presente, no en la apariencia. Reconoce que el valor ya está en nosotros, que no se gana, ya lo tenemos. Se expresa en el amor, la integridad y la compasión. Y se manifiesta en nuestro camino de transformación personal. Y otra cosa que es bien importante, si tú reconoces todo esto, reconoces que no lo sabes todo, reconoces que tienes preguntas que a lo mejor nunca vas a poder contestar, reconoces tus vulnerabilidades, reconoces que eres un ser que siente y que puedes sentir cosas desagradables, que puedes estar a veces inspirado, etcétera. Cualquier cosa que te digan, cualquier cosa que pase, no tiene poder sobre ti. Y todo el mundo ha pasado por experiencias en las cuales pues a uno lo cogen de punto, le empiezan a hacer bromas quizás, o lo quieren hacer quedar mal o en ridículo o algo así. Pero si usted no se defiende, usted viene desde su autenticidad, usted viene desde su espiritualidad, esas cosas no pueden lastimarlo, porque usted entiende cómo usted es, usted entiende que así mismo son todos y que algún propósito tienen esas personas para hacer esas cosas que no tienen nada que ver con usted, es con ellos. Y si usted se mantiene siempre firme en eso, la otra gente, las personas se van a dar cuenta eventualmente. ¿Ok? Cuando somos auténticos, no solamente honramos nuestra verdad, sino también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Eso pasa con mucha gente, que la gente se pregunta, caramba, ¿por qué fulano es así? Siempre está en esa actitud positiva o siempre es bondadoso. Y por más cosas malas que pasen, siempre está ayudando, siempre está de buen amor. O si está de mal humor, no reacciona desde eso. Muchas veces nosotros hemos visto personas así o nos han dicho eso de nosotros mismos. Y es porque estamos centrados en esa respuesta desde el Espíritu. Vivimos desde el Espíritu. Nos convertimos en canales vivos del Espíritu. Y eso esa presencia real, amorosa y despierta, es lo que da sentido profundo a nuestra vida. Porque debe ser bien difícil y bien triste y bien agobiante andar por el mundo tratando de encajar, tratando de complacer, tratando de no pisar ningún callo a nadie. Honestamente, eso es malísimo. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, a mí no me gustaba decir que no, siendo la primera palabra que uno aprende después de mami y papi. No quiero, no. Y por eso te pegaban y te metían la cuchara en la boca. No, cómete eso, no quiero. Y tú, fíjate. Y eso pues, ese no, te lo suprimen a veces a fuerza de cantazo. Pero es bien importante porque si no tú creces y empiezas a decir que sí por complacer y llega un momento en que no puedes hacer todo lo que quieres hacer y no puedes complacer a todo el mundo, ¿no?
Y yo recuerdo que una vez yo me levanté una mañana, después de un sueño que tuve, que no tiene nada que ver con, esa fue mi interpretación, pero no tiene nada que ver con eso, de que yo decidí que no iba a decirle no, digo sí a todo el mundo, que iba a tener que aprender a decir que no. Y esa mañana me levanté, voy al hospital, viene alguien y me pide un favor, y honestamente le dije que no, no porque me levanté con esa actitud, sino que yo sabía que no lo iba a poder hacer. Le dice, mira, no puedo hacer eso. Pero lo dije con ese miedo. Y este tipo me va a odiar el resto de la eternidad, va a hablar mal de mí. Nada, no pasó nada. Pues yo voy a ver si fulano me ayuda con eso. Mira, a ver, chequéate, pero me dejas saber. No pasó nada, no fue el fin del mundo. Siguió siendo mi amigo, mi compañero de trabajo. Nada, no pasó absolutamente nada. Yo dije, wow, esto es un milagro. Y ese momento fue bien importante en mi vida. Qué sé yo tendría 20 y pico años. Y es importante tú poder poner esos límites, ¿no? Así que hoy yo te invito a hacerte una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué pasaría si yo me permito ser completamente yo, desde el alma, desde la verdad y desde el amor? ¿Qué pasaría en mi vida si yo empiezo a hacer eso? ¿Qué cambiaría en mi vida? ¿Ocurrirían cambios drásticos? ¿Me dejarían de querer? Y hay gente que es así. Usted siempre dice sí, 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 sí. Un día dice no. Odiado. No sirve. Este tipo que, o sabe, esta mujer que... No. O sea, eso siempre va a pasar. Y eso fue porque tú le acostumbraste a esta persona a siempre decir que sí. Hay algo en el internet de una historia de una maestra que empieza a escribir la tabla del 9 en la pizarra a los niños, ¿no? Y uno de los multiplicado, ¿no? Y uno de los productos lo pone mal. Y todos los nenes se empiezan a reír de la maestra, ¿no? Y ella pregunta, ¿qué pasó? Me dice que el 9, por tanto, no es eso, se equivocó ahí. Y ella les dice, ¿ustedes se fijan cómo son las cosas? De esas 10 multiplicaciones, una la hice mal, 9 las hice bien, pero ustedes se fijaron en la que yo hice mal. Así va a pasar en su vida. Así que tienen que prepararse para eso. Porque todo el mundo, la pared es blanca, pero todo el mundo va a ver la mosca. Así que, ¿qué pasaría si yo empiezo a vivir desde mi autenticidad? Váyanse a su casa con esa pregunta en mente, ¿no? Y acuérdense, no tienen que tener la contestación correcta todo el tiempo. Es un proceso de descubrimiento la pregunta. Y muchas preguntas lo que hacen es generan más preguntas. Eso es lo que pasa en la ciencia, ¿no? Yo contesto algo, pero de ahí salen 20 preguntas más. Esa no es la verdad absoluta. Esa es la verdad hasta ahora. Pero hay 20 preguntas más que tengo que contestar. Lamentablemente, muchas veces en la iglesia eso no pasa. Este libro se escribió hace 2000 años, esto es así, no preguntes, no cuestiones, porque te vas para el infierno. Eso pasa, o sea, tú no puedes, eso definitivamente, eso no es el propósito para el cual Dios nos puso aquí. Si nosotros somos co-creadores, tenemos que ser curiosos, tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar, tenemos que estar o no estar de acuerdo y buscar la forma de cómo resolver unas cosas, porque ya todo no está resuelto. Y algo que se escribió hace 2000 años para gente que vivió hace 2000 años, tenemos que buscar la forma de cómo lo atemperamos a hoy día. Porque antes no se sabía ni qué eran las estrellas, ni qué eran los planetas, ni qué eran los átomos, ni qué eran las bacterias, ni qué eran los virus, ni de dónde venían las enfermedades.
ni por qué el sol salía y se metía, ni por qué caían rayos, ni por qué llovía. Ahora sí. O sea que hay que atemperar todo eso a estas cuestiones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por recorrer este camino de autenticidad todos juntos. Y venimos aquí a compartir nuestras experiencias, a compartir nuestras opiniones, a compartir nuestros logros y a compartir, ¿por qué no?, nuestras preguntas, que son muy importantes, tengan o no tengan respuesta. Dios los bendice.